Durante una patrulla rutinaria, la Guardia Costera detectó movimiento en una isla que se creía completamente deshabitada. Cuando el piloto descendió y observó la costa con atención, quedó en shock. Suscríbanse al canal y escriban en los comentarios desde dónde están viendo. El teniente Ethan Collins llevaba más de 10 años sirviendo en la Guardia Costera de los Estados Unidos, y ese tiempo había moldeado en él una forma muy particular de mirar el mundo. No era una mirada curiosa ni distraída, sino una atención constante, casi automática, que se activaba incluso cuando todo parecía tranquilo. Había participado en decenas de operaciones complejas, búsquedas de embarcaciones desaparecidas, evacuaciones durante tormentas violentas, rescates en los que una decisión tomada en segundos separaba la vida de la muerte. Con el paso de los años, había aprendido a no confiar nunca del todo en la calma absoluta. Aún así, aquella mañana no le daba motivos para sospechar que algo extraordinario estuviera a punto de ocurrir. El vuelo había comenzado como tantos otros. Una patrulla rutinaria sobre el Océano Pacífico, siguiendo una ruta estándar marcada en los mapas de navegación. El clima era estable, el cielo se extendía limpio y claro, y el mar reflejaba la luz con una monotonía casi hipnótica. En la cabina del helicóptero reinaba una quietud profesional, el sonido constante de las hélices, el murmullo de los instrumentos, alguna breve verificación técnica intercambiada entre los miembros de la tripulación. Nada fuera de lo común. Para Ethan, ese tipo de misiones no despertaba emociones fuertes. Eran parte del trabajo, una vigilancia necesaria para garantizar que, si algo sucedía, alguien estaría allí para verlo. Mientras el helicóptero avanzaba, Ethan mantenía la vista alternando entre los indicadores y el horizonte. Sus ojos recorrían el océano con la misma disciplina de siempre, evaluando colores, sombras, movimientos. Sabía que la mayoría de las veces no encontraría nada, pero también sabía que bastaba una sola excepción para justificar cientos de horas de vigilancia aparentemente inútil. Esa convicción, forjada por la experiencia, lo mantenía atento incluso cuando la rutina amenazaba con adormecer los sentidos. El curso del vuelo los llevaba cerca de la isla Marrow, un diminuto fragmento de tierra coralina situado a unas 100 millas del archipiélago habitado más cercano. Ethan conocía bien ese punto del mapa. La isla figuraba en los registros como deshabitada, un lugar al que no acudían turistas ni embarcaciones comerciales. No había puerto, no había infraestructura, no había razón alguna para que alguien estuviera allí. Desde el aire siempre ofrecía la misma imagen: una franja de arena blanca, algunas palmeras dispersas y un silencio visual que transmitía abandono. Cuando el helicóptero se aproximó a la línea costera de la isla, Ethan dejó que su mirada se deslizara, casi por costumbre, sobre la playa. No esperaba encontrar nada. Era un gesto automático, repetido en cada patrulla. Una comprobación más dentro de un protocolo que rara vez arrojaba sorpresas. Sin embargo, en ese instante, algo alteró el patrón habitual. Cerca de la línea de árboles, entre las sombras proyectadas por las palmeras, percibió un movimiento leve, tan sutil que por un momento dudó de haberlo visto realmente. Ethan frunció ligeramente el ceño y volvió a enfocar la vista. Durante unos segundos, su mente buscó explicaciones simples. Tal vez una sombra desplazada por el viento, un ave que había levantado el vuelo, un juego de luz provocado por el ángulo del sol. Era fácil engañarse en el aire, y él lo sabía mejor que nadie. No reaccionó de inmediato. En lugar de eso, observó con mayor atención, dejando que la imagen se asentara. Fue entonces cuando algo más llamó su atención. En el centro de la playa, sobre la arena blanca y casi perfecta, se distinguían formas que no deberían estar allí. No eran marcas naturales ni rastros de animales. Eran letras, grandes, irregulares, claramente trazadas por manos humanas. Desde la altura, la palabra se le reveló con una claridad inquietante: SOS. En ese momento, toda duda se desvaneció. Ethan sintió como una descarga de alerta recorría su cuerpo. No como pánico, sino como una concentración absoluta. Aquella no era una coincidencia ni una ilusión. Era una señal de auxilio, deliberada, desesperada, colocada para ser vista desde el cielo.
Su respiración se hizo más profunda mientras procesaba la implicación inmediata de lo que estaba observando. Alguien estaba allí. Alguien necesitaba ayuda. Ordenó al piloto reducir la altura y realizar un giro amplio sobre la isla. El helicóptero respondió con un movimiento suave pero decidido, describiendo un círculo que permitió una visión más detallada del terreno. A medida que descendían, el movimiento que había detectado antes se volvió inconfundible. Desde detrás de las palmeras emergieron tres figuras humanas que corrieron hacia la playa y comenzaron a agitar los brazos con una urgencia que no dejaba lugar a interpretaciones. Ethan observó con atención cada detalle. Las personas parecían extremadamente delgadas, casi frágiles. Sus movimientos eran torpes, como si cada paso requiriera un esfuerzo desproporcionado. No había euforia en sus gestos, sino una mezcla de desesperación y agotamiento, como si temieran que el helicóptero desapareciera en cualquier momento. Aún desde el aire, resultaba evidente que no estaban bien. Cerca de la orilla, Ethan distinguió una pequeña embarcación varada sobre la arena. Estaba colocada de tal manera que sugería un intento final de escape, una maniobra realizada cuando ya no quedaban muchas opciones. No era una lancha preparada para travesías largas, sino algo modesto, insuficiente para sobrevivir en mar abierto sin recursos adecuados. La presencia de esa embarcación añadió una pieza clave al rompecabezas que se formaba en la mente de Ethan. Mientras el helicóptero continuaba su giro, la imagen se volvía cada vez más clara. Aquellas personas no habían llegado a la isla hacía poco. Sus cuerpos, su manera de moverse, la crudeza de la señal en la arena, todo indicaba que llevaban allí mucho más tiempo del que sería razonable para una simple excursión fallida. Ethan sintió un peso en el pecho al comprenderlo. No se trataba de una emergencia reciente, sino de una lucha prolongada por sobrevivir. Su entrenamiento lo impulsó a analizar rápidamente la situación. Isla deshabitada, ausencia de agua dulce visible, refugios naturales mínimos. Cualquier persona que permaneciera allí más de unos pocos días estaría expuesta a deshidratación severa, insolación, infecciones. Y sin embargo, esas tres figuras seguían en pie, aunque apenas. El hecho de que aún pudieran correr hacia la playa y agitar los brazos hablaba tanto de su desesperación como de una resistencia notable. Ethan volvió a fijar la vista en la palabra CUS, grabada en la arena con trazos torcidos. Imaginó las manos que la habían dibujado, tal vez temblorosas, tal vez débiles por el hambre y la sed. Imaginó el paso de los días, la esperanza que se renovaba cada vez que el cielo mostraba una sombra lejana, y la decepción cuando esa sombra desaparecía sin detenerse. Pensó en cuántas veces habrían mirado hacia arriba antes de que alguien, por fin, los viera. El helicóptero completó el círculo y se estabilizó unos instantes sobre la playa. Ethan sabía que aquel era solo el comienzo. Habían encontrado a las personas, sí, pero encontrarlas no equivalía aún a salvarlas. Todavía quedaba por delante la evaluación más difícil, determinar si era posible realizar una evacuación segura o si el entorno, el clima y el tiempo jugaban en contra. Mientras observaba a las tres figuras diminutas en la inmensidad de la isla, comprendió que las decisiones que tomaran en los próximos minutos serían cruciales. Con la mirada fija en la playa, Ethan sintió cómo la rutina del vuelo había quedado atrás de forma definitiva. La patrulla ordinaria se había transformado en una operación de rescate, y la calma aparente del océano ya no significaba nada. Algo había cambiado en el curso de aquel día, y aunque aún no podía prever las consecuencias, sabía con certeza que no olvidaría jamás el momento exacto en que distinguió aquel movimiento entre las palmeras y entendió que, en medio de la nada, alguien seguía esperando ser salvado. El helicóptero continuó descendiendo con cautela, manteniendo una altura suficiente para no comprometer la seguridad de la tripulación, pero lo bastante baja como para permitir una observación detallada del terreno. Ethan no apartaba la vista de la isla. Ahora que sabía que había personas allí, cada metro cuadrado adquiría un significado distinto. Ya no era solo arena, palmeras y coral, sino un espacio donde tres vidas habían resistido contra todo pronóstico. Desde esa nueva perspectiva, comenzaron a revelarse detalles que antes pasaban inadvertidos. En el centro de la isla, entre la vegetación escasa, se distinguía una estructura improvisada.
No era una construcción en el sentido estricto de la palabra, sino más bien un refugio frágil, ensamblado con restos de madera, trozos de tela descolorida y objetos arrastrados por el mar. Parecía una hendidura precaria contra el sol implacable y las lluvias repentinas. Un intento desesperado de crear algo parecido a un hogar en un lugar que nunca estuvo destinado a albergar vida humana. Ethan evaluó el conjunto con rapidez. No había señales de agua dulce, ni arroyos, ni depósitos naturales. La isla no ofrecía sombra suficiente durante las horas más duras del día, y cualquier lluvia se convertiría en una bendición fugaz, imposible de almacenar sin recipientes adecuados. Aquello no era un refugio, era apenas una pausa temporal entre una amenaza y otra. Cuanto más observaba, más claro resultaba que la supervivencia allí exigía un esfuerzo constante, una lucha diaria contra el entorno. Volvió a centrar la atención en las personas. Desde el aire, sus cuerpos delgados destacaban sobre la arena como sombras alargadas. Incluso al moverse hacia el helicóptero, se notaba que cada paso era pesado, como si el suelo mismo se resistiera a sostenerlos. No había energía en sus gestos, solo urgencia. Agitaban los brazos no con entusiasmo, sino con la desesperación de quienes saben que esa puede ser la última oportunidad. Ethan sintió un nudo en el estómago al comprender la magnitud del desgaste físico al que debían de haber estado sometidos. La piel expuesta al sol durante semanas, la falta de alimentos adecuados, la deshidratación prolongada. Todo ello dejaba huellas visibles incluso desde la distancia. Uno de los cuerpos, el de una mujer, le llamó especialmente la atención. Se movía con mayor lentitud que los demás, y por momentos parecía perder el equilibrio, como si el simple hecho de mantenerse en pie fuera ya una batalla. Mientras procesaba esa información, algo en el horizonte comenzó a cambiar. Al principio fue casi imperceptible, una variación en el tono del cielo que solo un ojo entrenado podía detectar. Hacia el oeste, una línea más oscura se dibujaba sobre el azul. Ethan alzó la vista un segundo y frunció el ceño. Aquella no era una nube pasajera. Era una masa compacta que crecía con rapidez. Los indicadores meteorológicos no tardaron en confirmar lo que sus instintos ya le decían. Una poderosa formación tormentosa avanzaba hacia la zona. El viento comenzó a ganar fuerza, primero de manera sutil, luego con ráfagas cada vez más marcadas. La superficie del océano, que minutos antes parecía tranquila, empezó a agitarse, reflejando el cambio de humor del cielo. Ethan hizo un cálculo rápido. Según los datos, no disponían de más de 30 minutos antes de que la tormenta alcanzara la isla. 30 minutos que, en condiciones ideales, podrían bastar para una evacuación precisa. Pero aquellas no eran condiciones ideales. El viento creciente comprometía la estabilidad del helicóptero, y cualquier maniobra con la grúa se volvía peligrosamente impredecible. Mientras el piloto mantenía la posición, Ethan evaluó las opciones. La evacuación inmediata era el objetivo natural, el desenlace que todos deseaban. Sin embargo, forzarla podía resultar fatal. Un golpe de viento inesperado, un movimiento brusco de la grúa, un cuerpo debilitado balanceándose en el aire. El riesgo no era solo para los rescatados, sino también para la tripulación. En su mente, Ethan veía escenarios posibles, y demasiados de ellos terminaban en tragedia. La decisión se volvió insoportablemente clara. No podían sacarlos de allí en ese momento sin poner en peligro a todos. Aceptar esa realidad fue como tragar una piedra. Ethan apretó la mandíbula y respiró hondo. Sabía que, aunque la lógica respaldara la decisión, el peso emocional sería enorme. Optaron por una alternativa. Si no podían llevárselos, al menos podían ganar tiempo. El helicóptero se posicionó de nuevo sobre la playa y prepararon un contenedor con suministros de emergencia. Agua potable, raciones de comida, un botiquín básico, un equipo de comunicación. No era una solución definitiva, pero podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte durante la noche que se avecinaba. Ethan observó cómo el contenedor descendía lentamente hasta tocar la arena. En cuanto lo hizo, las 3 personas se precipitaron hacia él. Sus movimientos eran torpes, casi desesperados, como si temieran que el helicóptero cambiara de opinión y se marchara antes de tiempo. Esa reacción confirmó una vez más lo crítico de su estado.
A través de la comunicación por radio, lograron intercambiar algunas palabras. La voz que respondió era débil, cargada de cansancio, pero clara en su mensaje. Llevaban 33 días en la isla. 33 días sobreviviendo como podían, recolectando agua de lluvia cuando el cielo lo permitía, atrapando pequeños animales, buscando cualquier cosa comestible que no los enfermara. Cada jornada había sido una repetición del mismo desafío: resistir un día más. La noticia cayó sobre Ethan con una fuerza inesperada. 33 días. Esa cifra transformó por completo la escena. No era solo un rescate, era el final de una odisea silenciosa. Cuando mencionaron el estado de la mujer, el tono de la voz se volvió aún más grave. Su nivel de azúcar en sangre era peligrosamente bajo. Estaba exhausta, casi sin fuerzas, al borde del colapso. Ethan miró de nuevo al cielo. Las nubes ya se extendían sobre la isla, oscureciendo la luz. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, gruesas y pesadas, azotando el mar y la arena. El helicóptero se estremeció con una ráfaga más fuerte, y la visibilidad empezó a disminuir de manera alarmante. No quedaba tiempo. Cada segundo que pasaba aumentaba el riesgo de perder el control de la aeronave. Ethan comprendió que no había margen para más deliberaciones. Permanecer allí significaba arriesgarlo todo, sin garantía de éxito. Con un último vistazo a la playa, donde las tres figuras se agrupaban junto al contenedor, como si fuera un salvavidas, dio la orden de retirada. El helicóptero comenzó a alejarse mientras la tormenta envolvía la isla. La lluvia se convirtió en una cortina densa, y el viento empujaba con violencia. Ethan mantuvo la mirada fija hacia atrás el mayor tiempo posible, hasta que la silueta de la isla se desdibujó por completo en la distancia. El silencio que se instaló en la cabina era pesado, casi físico. Sabía que habían hecho todo lo que estaba en sus manos en ese momento, pero también sabía que dejar a esas personas allí, incluso con suministros, era una apuesta contra el tiempo y la naturaleza. Mientras el helicóptero se internaba en la tormenta rumbo a la base, Ethan no podía dejar de pensar que la verdadera batalla apenas comenzaba, y que el desenlace dependería de lo que sucediera en las próximas horas. El vuelo de regreso a la base transcurrió envuelto en una tensión silenciosa que nadie en la cabina se atrevía a romper. El helicóptero avanzaba con dificultad entre ráfagas de viento cada vez más violentas, mientras la lluvia golpeaba el fuselaje con una insistencia casi furiosa. Los instrumentos exigían atención constante y el piloto respondía con movimientos precisos, concentrado en mantener la estabilidad. Sin embargo, más allá de las tareas técnicas, había una carga invisible que pesaba sobre todos: la certeza de haber dejado atrás a 3 personas en medio de una tormenta. Ethan permanecía en su asiento con la mirada fija en algún punto indefinido frente a él. Aunque su cuerpo seguía allí, su mente había quedado anclada en la isla. Veía una y otra vez la imagen de aquellas figuras frágiles, agrupadas junto al contenedor, aferrándose a la única ayuda que habían recibido. Sabía que la decisión tomada era la correcta desde el punto de vista operativo, pero la lógica no lograba aliviar la sensación de responsabilidad que le oprimía el pecho. El ruido constante del helicóptero parecía amplificar el silencio emocional que reinaba en la cabina. Nadie hablaba más de lo necesario. No había reproches ni comentarios inútiles, solo una comprensión compartida de la gravedad de la situación. Cada miembro de la tripulación sabía que el margen de error había sido mínimo y que cualquier intento de heroísmo mal calculado habría podido costar vidas. Aún así, el peso de la espera resultaba difícil de soportar. Cuando finalmente aterrizaron en la base, la tormenta ya se había asentado con toda su fuerza sobre la región. El cielo permanecía cubierto y la lluvia no mostraba señales de disminuir. Ethan descendió del helicóptero con pasos lentos, como si cada movimiento requiriera un esfuerzo adicional. Sabía que el tiempo jugaba en contra de los supervivientes, y esa conciencia hacía que cada minuto pareciera más largo que el anterior. La noche cayó sin ofrecer alivio alguno. El viento continuaba azotando las instalaciones, y los informes meteorológicos confirmaban que la tormenta no se disiparía pronto. Ethan pasó esas horas entre reuniones breves, revisiones de datos y momentos de espera inquieta. Aunque el cansancio se acumulaba en su cuerpo, el sueño le resultaba imposible. Cada vez que cerraba los ojos,
la imagen de la isla volvía a aparecer, acompañada por la pregunta inevitable. ¿Resistirían hasta el amanecer? A pesar de las limitaciones impuestas por el clima, se organizaron acciones adicionales. En cuanto las condiciones lo permitían, se programaban sobrevuelos rápidos para lanzar más agua y reforzar los suministros. No era una solución definitiva, pero era un intento de reducir el riesgo inmediato. Cada maniobra se realizaba con extremo cuidado, conscientes de que el mal tiempo podía convertir cualquier error en una tragedia. Durante esas horas, Ethan reflexionaba sobre la fragilidad de la línea que separa la supervivencia del desastre. Pensaba en los 33 días que aquellas personas habían pasado en la isla, enfrentándose a la incertidumbre absoluta. Comparado con eso, una noche más podía parecer insignificante, pero él sabía que para cuerpos ya debilitados, cada hora adicional suponía una amenaza real. Finalmente, el amanecer trajo consigo un cambio sutil pero esperanzador. Las nubes seguían presentes, y el mar continuaba agitado, pero la intensidad del viento había disminuido lo suficiente como para permitir una operación más compleja. Los informes indicaban que existía una ventana limitada para intentar la evacuación completa. Ethan sintió como una mezcla de alivio y tensión recorría su cuerpo. Aquella era la oportunidad que habían estado esperando, pero también podía ser la última. La preparación comenzó de inmediato. El helicóptero fue revisado con minuciosidad, asegurándose de que cada sistema funcionara a la perfección. Los equipos médicos se alistaron, conscientes de que recibirían a personas en condiciones extremadamente delicadas. Cada detalle fue considerado, cada procedimiento repasado. No había espacio para improvisaciones. Mientras se ultimaban los preparativos, Ethan se permitió un momento de introspección. Sabía que, al regresar a la isla, se enfrentaría de nuevo a la realidad que lo había perseguido durante toda la noche. Sin embargo, también sabía que esa realidad podía transformarse. Si todo salía bien, aquella jornada marcaría el final de una lucha desesperada y el comienzo de la recuperación para quienes habían quedado atrapados en la nada. Cuando el helicóptero volvió a elevarse, el sonido de las hélices ya no le resultó monótono. Cada giro representaba una cuenta regresiva, un avance hacia un desenlace incierto. A medida que se aproximaban a la isla, Ethan sentía cómo la tensión acumulada durante la noche se concentraba en un solo punto. El tiempo, que había sido su enemigo durante horas, ahora se convertía en el factor decisivo. Al divisar nuevamente la silueta de la isla a lo lejos, Ethan fijó la vista con una intensidad casi dolorosa. Buscaba señales, cualquier indicio de que los tres supervivientes seguían allí, resistiendo. Sabía que la escena que encontrarían determinaría no solo el éxito de la misión, sino también la carga emocional que él llevaría consigo el resto de su vida. Con esa certeza, el helicóptero avanzó, cruzando el último tramo de mar que separaba la espera angustiosa de la posibilidad real de salvación. El helicóptero se aproximó a la isla con una cautela casi reverente, como si incluso la máquina percibiera la fragilidad de lo que estaba a punto de suceder. La tormenta había dejado huellas evidentes. El mar seguía inquieto, levantando olas irregulares que golpeaban el arrecife, y el cielo permanecía cubierto por nubes densas, aunque ya no tan amenazantes como durante la noche. La luz del amanecer era gris y difusa, pero suficiente para revelar la silueta del islote que emergía solitario en medio del océano. Ethan mantenía la mirada fija hacia abajo, con el cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante, como si eso pudiera acercarlo antes al desenlace que llevaba horas esperando. Buscaba movimiento, cualquier señal de vida. Durante unos segundos que le parecieron eternos, la playa estuvo vacía, inmóvil, silenciosa. Un pensamiento incómodo cruzó su mente, rápido y oscuro, pero lo apartó de inmediato. No podía permitirse anticipar lo peor antes de tiempo. Entonces los vio. Cerca del punto donde habían dejado el contenedor, tres figuras se movían con lentitud extrema. Ya no corrían ni agitaban los brazos con desesperación. Permanecían de pie, o más bien se sostenían unas a otras, como si la fuerza individual ya no fuera suficiente. Incluso desde el aire, Ethan pudo notar que algo había cambiado. Sus cuerpos parecían aún más frágiles que el día anterior, sus movimientos reducidos a lo estrictamente necesario.
El helicóptero descendió un poco más, y la escena se volvió dolorosamente clara. Los rostros estaban demacrados, las posturas encorvadas, como si el peso de los últimos días se hubiera acumulado de golpe sobre sus hombros. La mujer apenas podía mantenerse erguida. En más de un momento, uno de los hombres tuvo que sujetarla para evitar que cayera. Aquella imagen confirmó los temores de Ethan. Habían llegado a tiempo, pero por muy poco. La maniobra de rescate comenzó sin demora, aunque sin precipitación. Cada movimiento estaba medido. El viento aún podía jugar malas pasadas, y el estado físico de los supervivientes exigía una delicadeza absoluta. El helicóptero se estabilizó, y la grúa empezó a descender lentamente. Desde arriba, Ethan observaba con atención casi dolorosa, siguiendo cada gesto, cada paso. El primer superviviente fue asegurado con cuidado. Su cuerpo, al elevarse del suelo, parecía pesar más de lo que debería, no por su masa, sino por el agotamiento acumulado. Al llegar a bordo, fue recibido de inmediato por el equipo médico, que comenzó a evaluar su estado sin perder tiempo. Su respiración era superficial, el pulso débil, pero estable. Era una buena señal, dentro de lo posible. El segundo hombre fue el siguiente. Sus movimientos eran aún más lentos, y durante unos segundos pareció desorientado, como si el simple hecho de abandonar la tierra firme lo desconectara de la realidad. Cuando finalmente estuvo a salvo en el helicóptero, se dejó caer con un suspiro casi imperceptible, como alguien que por fin permite que el cuerpo ceda después de una resistencia prolongada. La mujer fue la última. Al intentar acercarse a la grúa, sus piernas fallaron. De no haber sido por el apoyo de uno de los rescatistas, habría caído de inmediato. Su rostro estaba pálido, los labios secos, los ojos apagados. Antes incluso de ser elevada, su cuerpo se desplomó y perdió la conciencia por unos instantes. El ascenso se realizó con extrema precaución, conscientes de que cualquier movimiento brusco podía empeorar su condición. Apenas estuvo a bordo, los médicos actuaron con rapidez. Le administraron líquidos, glucosa, oxígeno. Cada segundo contaba. Ethan observaba desde un lado, conteniendo la respiración, como si el simple acto de mirar pudiera interferir. Cuando vio una leve reacción, un cambio casi imperceptible en su expresión, sintió por primera vez en 2 días que algo parecido al alivio se abría paso entre la tensión. Cuando la grúa fue recogida y el helicóptero se elevó definitivamente, dejando atrás la isla, Ethan se permitió cerrar los ojos durante un instante. No fue un gesto de cansancio, sino de reconocimiento. Habían logrado sacarlos de allí. Lo peor había quedado atrás, aunque el camino hacia la recuperación aún sería largo. El vuelo hacia el continente transcurrió en un silencio distinto al de la noche anterior. Ya no era una quietud cargada de culpa, sino una concentración serena. Los médicos trabajaban sin descanso, controlando signos vitales, ajustando tratamientos, vigilando especialmente a la mujer, cuyo estado seguía siendo el más delicado. Poco a poco, los parámetros comenzaron a estabilizarse. La respuesta a la glucosa fue positiva, y aunque seguía inconsciente, su cuerpo empezaba a reaccionar. Al llegar al hospital, los tres fueron trasladados de inmediato. Las luces blancas, los pasillos limpios y el sonido de los equipos médicos contrastaban de forma casi irreal con la imagen del islote desolado que aún permanecía en la mente de Ethan. Los médicos no tardaron en emitir un diagnóstico preliminar: deshidratación severa, desnutrición prolongada, quemaduras solares, infecciones leves. En circunstancias normales, cualquiera de esos factores habría sido grave. Combinados, resultaban casi mortales. Que hubieran sobrevivido era, en palabras de los propios médicos, poco menos que un milagro. Con el paso de las horas, y ya con los pacientes estabilizados, comenzó a conocerse la historia completa. Habían salido al mar en una pequeña embarcación, confiados en que el trayecto sería corto y manejable. Pero una tormenta inesperada los sorprendió, dañó el motor y los dejó a la deriva. Sin combustible y sin medios de comunicación, fueron arrastrados durante días por las corrientes, hasta que la isla apareció ante ellos como la única opción para no morir en el océano. No sabían si alguien los encontraría. Cada día en la isla había sido una repetición agotadora del anterior. Buscar agua, protegerse del sol,
encontrar algo que llevarse a la boca, esperar, dibujar la señal en la arena una y otra vez, borrada por el viento o la marea, rehacerla con la esperanza de que algún día alguien mirara hacia abajo en el momento justo. Ethan los visitó en el hospital cuando su estado comenzó a mejorar. No habló mucho. No hacía falta. Bastaba con ver cómo, lentamente, el miedo daba paso al alivio. Cómo en sus miradas aparecía algo distinto. Una mezcla de incredulidad y gratitud. Habían sobrevivido no por azar, sino porque se negaron a rendirse cuando todo parecía perdido. Al salir del hospital aquella tarde, Ethan se detuvo un momento antes de subir a su vehículo. Miró al cielo, ahora despejado, y pensó en la isla que había quedado atrás, silenciosa de nuevo, con la arena borrando poco a poco la palabra que había cambiado el destino de 3 personas. Comprendió entonces que, a veces, la diferencia entre la vida y la muerte dependía de un gesto tan simple como mirar con atención. En algún punto del océano, el islote seguía allí, anónimo, como siempre. Pero para Ethan y para quienes habían sido rescatados, aquel lugar ya no sería nunca solo un punto en el mapa. Sería el recordatorio de que incluso en la situación más desesperada, la esperanza puede resistir, esperando ser vista, esperando una segunda oportunidad. Si esta historia te conmovió, asegúrate de darle me gusta. Suscríbete al canal. Pronto habrá muchas más historias reales de supervivencia, rescates y giros increíbles del destino. Mira los siguientes y otros videos del canal. Allí hay mucho más que da para reflexionar. Y asegúrate de compartir este video con tus amigos. Tal vez este tipo de historias sea justo lo que alguien necesita en este momento.